Mi idea es hablar de hemorragia posparto, pero desde una perspectiva desde el PBM. PBM es Patient Blood Management, que sería administración de la sangre del paciente. Es un movimiento mundial en el cual se focaliza en tres partes, en tres pilares: el tema de la anemia, el tema de reducir las pérdidas, manejar la anemia tanto pre como post operatoria, manejar el tema del sangrado, ¿sí? Contener la sangre dentro del paciente y ser lo más racional posible en las transfusiones. Y bueno, el ROTEM ocupa un lugar importante en esto de la gestión del sangrado. No va a ser una charla sobre ROTEM, pero voy a utilizar muchas de las ideas de la visión del ROTEM para que podamos meter algunos cambios de paradigma que mirado desde el laboratorio no siempre es tan sencillo. Mi nombre es Sebastián Marún, yo soy bioquímico cordobés, vivo acá en Córdoba Capital. He trabajado 20 años en el hospital privado dentro del laboratorio y unos 8 años más o menos en el servicio de hemoterapia del Hospital Italiano de Córdoba también. Desde el 2014 que asesoro para este tema de ROTEM puntualmente. Ya tenemos más o menos 70 implementaciones hechas. En Córdoba, este aparato está en el Hospital Córdoba, en hemoterapia, en el Hospital de Niños en hemoterapia y en el nuevo Hospital San Roque también dentro de hemoterapia, y en el Italiano de Córdoba también en hemoterapia. Un primer tema que a mí siempre me ha preocupado es por qué cuando tenemos un paciente que sangra, las decisiones no las podemos ir consensuando previamente y siempre termina siendo un debate de egos o de posicionamiento de quién es quién dentro de ese momento, ese lugar, ese paciente en particular. Y siempre está la mirada puesta en por qué sangra, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las causas del sangrado? Una de las cosas que pretendo que empecemos a incorporar también es la exclusión de variables, es decir, ¿por qué cosas no sangran? Cuando yo tengo un escenario muy turbulento de un paciente que sangra, es tan importante saber las causas del sangrado como saber las causas que no contribuyen al sangrado. Poder excluir variables ayuda a simplificar el paciente. Y estamos todos de acuerdo que cuando un paciente sangra y sangra en forma, digamos, esperar y quedarnos debatiendo sobre cómo resolverlo no va a solucionar la situación del paciente, pero muchas veces cuando actuamos aceleradamente y ante el temor, actuamos un tanto irracionalmente y nos volvemos hacia un lugar que suele ser el lugar seguro, el lugar que sentimos que manejamos, y muchas veces el foco del trabajo se individualiza, ¿sí? La idea es que en este movimiento que es el PBM hay un trabajo interdisciplinario, pero hay una conciencia general de que transfundir inadecuadamente al paciente, y no digo mucho, sino digo inadecuado, inapropiadamente, son formas de complicar la evolución del paciente. Entonces, la transfusión per se tiene un riesgo: sobrecarga de volumen, inmunomodulación, complicaciones respiratorias, infecciones. La sangre salva vidas, pero también, si yo la uso inadecuadamente, puede complicar la vida y la evolución del paciente dentro del hospital. Entonces, todo lo que vamos a hablar de acá en adelante tiene como guía la idea de que las transfusiones tienen que ser jerarquizadas tanto en su riesgo como en su beneficio. Algunos conceptos para ir desmantelando o tratando de poner en discusión. En general, tenemos la idea de que cuando el paciente pierde sangre, pierde sangre entera. Entonces, como pierde sangre entera, asumimos que todos los componentes que van adentro de la sangre están yendo en la misma proporción. Y al mismo tiempo, asumimos
que todo lo que le tenemos que reponer al paciente tiene que estar en esa misma proporción. De estos dos preconceptos nace la idea de la transfusión en pack, la transfusión en 1-1-1, uno de rojos, uno de plasma, uno de plaquetas. La idea de que uno rearma la sangre de los donantes y le coloca al paciente la sangre entera reconstituida, digamos. Cada una de esas bolsitas por separado, todas juntas puestas en el paciente. Este grupo es un grupo de Noruega y el que sigue también de Europa Central y de países nórdicos que se focalizaron en una mirada diferente de la que por ahí nosotros hemos venido teniendo más mirando a Estados Unidos. Lo que hicieron fue a cerdos, exsanguinarlos progresivamente y hacer una reposición solamente con soluciones, ¿sí? Glóbulos rojos para mantener la perfusión, la oxigenación, y una solución que no tenía ningún tipo de factores ni componentes celulares. Lo que ellos vieron es que superó un cierto valor, las plaquetas se sostenían, opción del puntero, ahí está, se sostenían en un cierto nadir, es decir, no caían en la misma proporción en que caía el fibrinógeno. Esto es porque las plaquetas tienen tejidos de reserva en donde se acumulan, en el vaso, la microcirculación, la médula ósea, son lugares de donde es posible remover plaquetas y ponerlas a disposición del paciente que tiene un sangrado severo. El fibrinógeno, en cambio, no tiene un tejido de reserva, no tiene un lugar en donde uno pueda tener un booster extra ante la necesidad. Esto de alguna forma también se confirmó con este trabajo también viejo del 95, este trabajo de Ipala es muy citado. Él lo que hizo fue observar pacientes que tenían pérdidas sanguíneas mayores, exsanguinaciones, y observar y empezar a correlacionar los laboratorios que iban teniendo en relación a cuánta cantidad de plaqueta habían perdido y de cuánta cantidad de fibrinógeno habían perdido. Lo que ellos observaban es que en general, al nivel crítico histórico que se usaba antes de 100 de fibrinógeno, que hoy en día estamos en 200, 250, ya hacía falta perder 1,4 volemia, una volemia para llegar a 150 y probablemente media volemia para quedar por debajo de 250, ¿sí? Uno pierde mucho más rápido y se acerca mucho más rápido a ese valor crítico de fibrinógeno que al valor crítico de plaquetas. Entonces, de aquí surge una primera mirada de decir, che, no tiene tanta lógica que mi paciente yo le tenga que reponer las dos cosas en igual proporción, porque cuando mi paciente se exsanguina, las plaquetas de alguna forma se sostienen, pero lo que se me empieza a perder es esta malla de fibrina y de fibrinógeno que se va armando. Y en general, lo vamos a volver a ver, nosotros tenemos la idea del coágulo como esto que está acá a la izquierda, la idea de un pegote, como que hay una tela de araña, yo le llamo que es como el pulpito del auto cuando uno lo pone en el techo del auto, en el portaequipajes, un pulpito que es como una tela de araña que atrapa todo lo que hay dando vuelta y arma un coágulo. Vamos a ir viendo que no necesariamente eso funciona así, que hay otras dimensiones ahí adentro, pero empezar con esta idea de que un paciente cuando sangra no necesariamente está perdiendo todo en la misma proporción y no está acercándose al valor crítico con todos sus elementos de la coagulación en la misma proporción. Les decía, esta mirada europea que se origina en Alemania, Austria y Suiza, diferencia esta idea de la transfusión a ciegas en el 1-1-1 y empieza a plantear que hay tres componentes del paciente que deberían ser manejados independientemente. Una es el volumen y la hemodinamia del paciente, otra es la entrega de oxígeno y otra es la hemostasia. Entonces, esa falsa sensación de seguridad que por ahí tenemos si pasamos uno de cada cosa, estos grupos la combaten planteando de que
puede que sea poco de lo que necesita y que sea mucho de algo que no necesita. Y ese manejo se hace en un cierto orden, ¿sí? Este fue un flyer que pusimos en el Congreso de Anestesia en el 2017 en Buenos Aires. Entonces, cuando uno mira la hemostasia desde este lado, desde esto es un modelo. Entonces, hay un diagnóstico, un algoritmo que me da una estructura para tratar a mi paciente. El aparato me permite identificar la alteración y a su vez definir un orden. Y en base a eso, definir una práctica transfusional. Más allá de que uno tenga o no tenga Rotem, debería tener esta secuencia: identificación, una lógica de tratamiento que puede ser la misma que vamos a visualizar con Rotem, pero guiándose con laboratorio, y una práctica transfusional acorde a ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, identificar rápido el algoritmo para no perder tiempo en discusiones y estar alineados, y que me permita darle al paciente lo que necesita, el elemento que necesita y no cosas que no necesita. Pero sobre todo, arriba de este esquema ideal, que parece muy mecánico, hay una cuestión que es la comunicación, la logística y la programación. El trabajo de la urgencia debe realizarse y planificarse previamente. Digamos, ningún bombero sale a apagar un incendio sin haber tenido en condiciones su autobomba, que tenga agua, que tenga mangueras, que todo el sistema de bombeo esté en condiciones, que el equipo esté entrenado. Ese trabajo es un trabajo que en general a nosotros nos cuesta mucho en Argentina, porque el personal rota mucho por muchos lugares. Tenemos este gran tema que tenemos en Latinoamérica toda, que es que el terapista no es el mismo que el anestesiólogo. En Europa, en Alemania, en Austria, en Suiza, la gente que hace medicina crítica hace todo, con distinto nivel de entrenamiento, pero es la misma persona que puede estar en el quirófano, en la terapia o en la guardia externa. Por eso es que tienen una mirada como lineal en las tres dimensiones estas del preoperatorio, el intra y el post, alineada. Todo es medicina crítica, digamos, el paciente es el mismo. Este proceso de comunicación requiere tiempo y requiere de un ir y venir entre los servicios. Quería compartirles este trabajo. No nos vamos a profundizar, pero quiero visualizar esta red. Esta es una red nacida en Europa, de la cual me gusta mucho, la vengo siguiendo, soy miembro hace tiempo, que es para el avance del Patient Blood Management, la hemostasia y la trombosis, y una de las particularidades que tiene es que es multidisciplinaria. Este artículo que sacaron ellos en el 2019 es una guía más sobre hemorragia posparto, pero tiene la particularidad de que participan ahí adentro hematólogos, anestesiólogos, obstetras, ginecólogos, y hay como una cuestión más interdisciplinaria dentro de este grupo de trabajo. La página de este grupo es interesante también. Ellos tienen un newsletter con actualizaciones de literatura, pero dentro de lo que es esta hoja que ellos tienen como guía rápida de manejo de la hemorragia posparto, quiero que pongamos lugar acá abajo cómo están separados la cuestión de la circulación y la hemodinamia, de la entrega de oxígeno y después el tratamiento de la coagulación en cuanto a tranexámico y fibrinógeno. Entonces, ocupa un lugar pequeño dentro de una logística muy grande y orientado a lo que nos convoca hoy, algunas recomendaciones, algo que ya está como muy sabido: el tranexámico se puede aplicar tan pronto como sea posible, dentro de las primeras 3 horas del parto, ¿sí? Podría ser repetida la dosis de ese gramo, según esta guía. Los alemanes usan 2 gramos, no 1, pero bueno, podría ser repetido pasado 30 minutos si el sangrado continúa. En cuanto al monitoreo, se puede hacer con laboratorio o test viscoelásticos, como sería el Rotem, pero hay que hacer un aporte de componentes hemostáticos guiados por objetivo, tener un objetivo, tener una estructura predefinida. El aporte de fibrinógeno es central y en general
puede ser en forma de crío o de fibrinógeno concentrado, buscando alcanzar un nivel que sea superior, digamos, a 2 gramos. Ese sería el punto crítico que dispararía la alarma, o en el caso del Rotem, esta medición de FIPTEM. Un poco para compartir con ustedes algunos adelantos, digamos, ¿sí? Algún spoiler dirían los chicos. Lo que les dije, articular la logística antes de que suceda la emergencia, importantísimo. Es muy importante la discusión acerca de cómo identifico mis pacientes, porque en esto sucede como el paciente, como la persona irascible que pasa de cero a la explosión de ira sin una parte intermedia. Bueno, nosotros no deberíamos pasar de verde a rojo en hemorragia posparto, sino que deberíamos tener en el medio un color amarillo, un color naranja, ciertas situaciones que vayan a marcando que hay un gradiente de evolución. Que sea algo simple, que sea rápido, y poder identificar mediante la medición de fibrinógeno qué paciente tiene un problema de coagulación y qué paciente no tiene un problema de coagulación. Una vez que uno identifica cuáles son los pacientes que lo tienen, individualizar la cantidad de aporte que tiene que recibir. Las fuentes de crío, de fibri, pueden ser crío o fibri concentrado, pero el plasma no es un buen elemento para aportar fibrinógeno. Ya vamos a ver por qué. Y el tranexámico debería ser administrado lo más pronto posible en la medida que yo identifique que ese shock está asociado a una emergencia. Mucho de lo que voy a hablar ahora está aplicado a hemorragia posparto, pero en el trauma hay ciertas cosas que trasvasan. Una pregunta que siempre anda dando vueltas es, bueno, che, ¿cuándo le pido un Rotem? ¿Cuándo es que yo debería empezar a jugar en esto? Yo lo que planteo es, un punto es cuando piensen en que van a pedir hemocomponentes que no son glóbulos rojos, por esta idea de separar, ¿no? O sea, si después de 2 glóbulos rojos ustedes van a empezar a considerar que si piden un tercero van a empezar a pedir plasma o algún otro componente, bueno, quizás sea un buen momento de identificar en dónde está parado el paciente. Una cosa sobre la que vengo leyendo hace tiempo y cada vez tiene más luminaria es el index shock, que es tan simple como dividir la frecuencia cardíaca por la tensión arterial. Si yo tengo un valor que supera 1, estoy en problemas, mi paciente está en problemas. Para embarazo esto también ha sido evaluado, para todo el parto. Para trauma también, el index shock cada vez se usa más como un indicador fácil para poder identificar en dónde está mi paciente, no solamente como un valor aislado, sino como ir anotándolo y ir chequeándolo cómo va evolucionando mi paciente. Esta es otra guía de la FIGO que sería algo importante en obstetricia. En el box 2 plantea que el index shock podría ser un indicador de severidad, porque hay indicadores visuales, hay gente que mide el sangrado, hay gente que usa guías visuales de cuántas compresas. Al final, todas esas guías terminan siendo poco practicadas porque requieren de un equipo muy entrenado, ordenado, con prácticas de simulación y demás. Esto puede llegar a ser más sencillo, empezar a ver que si estoy en 0,9 y empiezo a subir por arriba de 1, estoy rápidamente escalando adentro de un shock. Este trabajo es de la India, plantea una cuestión bastante más de campo, de cuándo derivar un paciente y cuándo no, cuándo llevarlo a un lugar de mayor asistencia. Los valores están ahí como que uno plantea un llamado de atención y 1,3 es porque ya estoy entrando en algo que puede evolucionar feo. Este trabajo, que es como interdisciplinario de varios lugares, perdón, también plantea en esa revisión como que 1,4 podría ser un valor equilibrado. La realidad es que este número tiene mucho que ver con la capacidad de respuesta que voy a tener una vez que yo identifique, pero sí plantearme de que si estoy en 0,9 y empiezo a tocar el 1 y empiezo a subir, esto no da para esperar y tengo que empezar a tomar acciones
de convocar gente y empezar a tratar más agresivamente. Bueno, les voy a contar un poco cómo es que ve la coagulación el Rotem. El Rotem, hay dos tipos de aparatos que tienen el mismo principio de medición. Es una cubeta, son varias cubetas en realidad, que hacemos varios análisis sobre una misma muestra del paciente. Usamos el tubo de coagulación, el tapa celeste, solo que no centrifugamos la sangre, usamos la sangre entera, tal como está dentro del tubo. Sangre entera con citrato. Le agregamos calcio y le agregamos reactivos. Esos reactivos generan coágulo y ese coágulo atrapa el movimiento del eje del palito que está metido adentro del coágulo. Lo que nosotros medimos es la resistencia al movimiento que el coágulo tiene. Ese eje, ese palito se mueve para un lado y para el otro, y a medida que el coágulo se va armando, lo va frenando, lo va deteniendo. Y yo voy midiendo esa detención. Eso se grafica. El gráfico tiene dos ejes. El X es el tiempo. Esto que está abajo es tiempo, son minutos. Máximo vamos a dejar correr 60 minutos. Las decisiones no las vamos a tomar en 60 minutos, se toman en 10 minutos, los 10 minutos iniciales. Y en el IVA la firmeza. 0 de firmeza, que sería acá el centro, es sangre líquida. 100 de firmeza es algo rígido como la mesa. Entonces el coágulo, la sangre arranca líquida por un tiempo, que sería esta línea verde, aparece un primer coágulo y a partir de ahí la firmeza del coágulo empieza a aumentar. El máximo se llega a la media hora. Hoy en día, nosotros los algoritmos que usamos esperan solamente 5 minutos una vez que arranca. Entonces esto crece y hacerse más ancho el coágulo quiere decir que tengo más estructura de coágulo, más resistencia al movimiento del eje, y ese coágulo es más firme. Esa firmeza debería sostenerse en el tiempo por lo menos por una hora. Sobre el final de la primera hora empieza a aparecer un fenómeno que es la retracción del coágulo, que es fisiológico, pero en algunas ocasiones puede pasar que yo tenga plasmina dando vuelta en la sangre, libre, que esa plasmina libre, sin inhibir, se empiece a comer el coágulo. Entonces lo que tenemos es este gráfico. No es frecuente, pero es un gráfico que significa algo grave. Mi paciente armó un coágulo, fue capaz de detener el movimiento del palito, del eje, que es como si yo lo visualizara adentro de la circulación del paciente, que puedo detener el flujo sanguíneo por la herida, y de repente el Pac-Man, que es la plasmina, se lo comió. Lo volvió de nuevo sangre líquida. Entonces, una primera gran mirada que generó esta aparatología es la posibilidad de ver 3 dimensiones del coágulo. Yo puedo ver no solamente a qué velocidad arranca, que es lo que normalmente el laboratorio nos diría con un tiempo de protrombina o un KPTT, solo que el laboratorio lo hace en sangre centrifugada, entonces pierde las plaquetas, pierde los monocitos, pierde un montón de cosas de la reacción fisiológica. Después tengo la dimensión de la fuerza del coágulo, cuán firme se está armando ese coágulo. Y después la dimensión si ese coágulo es estable o no en el tiempo. Entonces uno empieza a pensar ya diferente en el coágulo, ya no es solamente si me faltan factores o no me faltan factores. Tengo 3 partes, cada parte tiene sus actores principales. La primera parte es cuánta trombina soy capaz de generar, cuán rápido arranca mi coágulo. Después, la firmeza tiene que ver con fibrinógeno y plaquetas. Las dos cosas interaccionando. Y la última parte, si tengo o no tengo plasmina dando vuelta libre en circulación. Entonces, velocidad de arranque, fuerza y estabilidad. Eso se combina con reactivos que no vienen al caso, pero estructura una lógica de tratamiento que es, yo digo que es de atrás para adelante. El coágulo crece en el tiempo de izquierda a derecha y van apareciendo nuevas dimensiones. El tratamiento es de el fondo del coágulo hacia adelante. ¿Por qué?
Porque si yo puedo ver que mi coágulo se achica, se reduce por acción de la plasmina, no tiene ninguna lógica que yo le dé plasma, que le dé factores, porque la plasmina se va a comer lo poco que yo arme. Entonces, primordial detener la fibrinólisis. Luego de eso, mejorar la firmeza del coágulo. Yo necesito un coágulo que tenga estructura para enfrentar el flujo sanguíneo. No me sirve un coágulo que arranque un poco más rápido, pero que no tenga estructura, que sea flácido, que se disgregue, que arme y se desarme. Y recién después de que yo tenga estabilidad y firmeza, voy a ver si me faltan factores para arrancar más rápido o más lento. En general, con tener un 40% de protrombina, de actividad de protrombina, alcanza para arrancar y generar buena cantidad de trombina. Muchas veces da mal el tiempo de protrombina porque me falta fibrinógeno, que es el elemento que mejora la firmeza. Entonces, si yo tengo un coágulo que demora en armarse, puede demorar en armarse porque le falta el sustrato final, que es el fibrinógeno. Entonces, en este modelo de tratamiento, tranexámico y fibrinógeno son los dos elementos terapéuticos que más se usan. Y no es un capricho o una cuestión comercial, sino que tiene que ver con esta visión de la fisiología del armado del coágulo y de la fisiopatología del coágulo. Este cuadro que yo les muestro ya era publicado por el doctor Gorlinger en Alemania en el año 2005-2006. Nosotros estábamos en otro mundo y ellos ya estaban planteándose esta pirámide de la fisiopatología del sangrado, donde ellos dicen, trate primero lo que mata primero, como el ATLS, ¿sí? Primero, todo lo que se pueda hacer mecánico, quirúrgico, de compresión, todo lo que se pueda hacer local, el balón de Bacrit, todo lo que se pueda hacer, los masajes, la sutura mecánico, es la base. Porque con las transfusiones lo único que vamos a hacer es ganar tiempo. Pero si la herida no es corregida, no vamos a lograr compensar al paciente. Segundo, condiciones básicas para coagulación: pH, calcio y temperatura. Hoy en día el target de calcio iónico es estar por arriba de 1,15, no 1, 1,15. 0,9 a 1,15 es un abismo, por más de que el número parece chiquito, ¿sí? Y sin calcio no hay coagulación, sin temperatura y pH tampoco. Después, si tiene alguna droga, tenerla en cuenta, ¿sí? Esto va principalmente para la heparina estándar, pero no implica que yo tenga que darle plaquetas si mi paciente está aspirinizada y sangra. Primero debería haber otras cuestiones, como considerar la hiperfibrinolisis o la fibrinolisis local, mejorar la firmeza con aporte de fibrinógeno, concentrado o crío, mejorar la cinética de arranque con concentrado protrombínico o plasma fresco, y recién después de que todo esto está controlado y en orden, recién ahí considerar la utilidad de aportar plaquetas a un paciente que sigue sangrando. Esta mirada se estructura en un algoritmo vertical que define el orden en que voy a tratar. Primero voy a darle tratamiento a la fibrinolisis, luego voy a detectar y tratar problemas de firmeza de coágulo, y recién después voy a considerar mejorar condiciones de inicio en donde voy a dar factores. ¿Tengo la posibilidad de reevaluar? Sí. A los 10 minutos de que realicé un tratamiento, si mi paciente sigue sangrando, yo debería reevaluar. Y en este modelo de diagnóstico-tratamiento, ellos lo llaman teragnóstica, es una mezcla de terapéutica y diagnóstica. Si la paciente uno no logra corregirla, permanentemente hay ese circuito de diagnóstico, tratamiento, control, a los 10 minutos, diagnóstico, tratamiento, control. Este es un artículo en español donde se detalla un poco el modelo de terapéutica desarrollado por estos grupos alemanes. Este es un ejemplo de un algoritmo real en donde lo que se establece son números, valores críticos, y lo importante no es solamente el rojo, que es decir, si esto está mal, déle tal elemento y déselo en tal dosis, sino también que si estos elementos no se cumplen,
y mi paciente tiene más firmeza que ese valor crítico o arranca antes de ese tiempo, yo puedo considerar que esa parte del coágulo de mi paciente está adecuada para la condición médica. Entonces, tengo la posibilidad de pintar de verde algunas partes de la hemostasia de mi paciente y decir, che, esto no forma parte del problema, no lo tratemos, no aportemos nada sobre esto, porque esto no es un problema. Vamos a ir parte por parte, lo vamos a ver desde Rotem, pero esto pasa en el paciente independientemente de cómo lo miremos. Este artículo me gusta ponerlo cuando hablo de hemorragia posparto, primero porque es del 2013, segundo porque es de Australia, creo que todos anhelamos entender cómo funciona la salud en Australia. En Australia todo lo que es PBM, Patient Blood Management, es muy prolijo y ha permitido ahorros enormes y son muy buenos en salud pública. Entonces, este grupo lo primero que hizo fue publicar este trabajo que dice, che, tenemos un caso en donde hay embolia de líquido amniótico, que según nuestros libros y nuestros estudios es la mayor fuente de CID, de coagulación intravascular diseminada dentro de una paciente obstétrica. Lo que siempre hemos tenido en la cabeza es una paciente con líquido amniótico circulando en la sangre, emboliza, tiene muchos fosfolípidos, activa mucho la trombina, se come los factores y me quedo sin factores porque la trombina se los comió todo. Este grupo lo que mostró es que el coágulo se armaba y se desarmaba rápidamente. Ahora, en este reactivo que está acá, se le ponía tranexámico a la muestra. Y uno podía ver que la muestra estaba bastante conservada, no estaba tan mal. Es decir, había una activación de la fibrinolisis mucho más potente que el consumo de factores que se visualizaba. A esta paciente la trataron con 1 gramo de tranexámico y 8 unidades de crío, y lo que obtuvieron fue una mejora notable en el ancho del coágulo. Esta línea de puntos es la media normal de un donante de sangre normal de la calle. Para una obstétrica está como en el límite de lo aceptable. Las obstétricas están por arriba. Pero con esto detuvieron el sangrado, no siguieron aportando porque la paciente dejó de sangrar. Y en ese momento lo que plantearon es, ojo, que la hiperfibrinolisis podría ser un elemento que contribuya importantemente en la embolia de líquido amniótico. En el camino empezó la genial idea de darle tranexámico a todo el mundo. Entonces dijimos, che, toda persona que sangre y que tenga un trauma severo, ¿podemos darle tranexámico? Sí, la respuesta es sí. Salió el estudio CRASH 2 y salió el estudio WOMAN. Ambos estudios coincidieron en la misma idea. Si yo se lo administro dentro de las primeras 3 horas del evento, sea el trauma o sea el parto, el riesgo de trombosis es menor al beneficio de detener el sangrado. Ahora, si pasaron más de 3 horas y la paciente sangra, la condición puede haber cambiado. Las pacientes, pasado ese tiempo, ya empiezan a dispersarse en cuanto a que no son todas parecidas, empiezan a ir algunas a procoagulantes y otras a hipocoagulantes, y en esos escenarios sería de más utilidad por ahí mirarlo a través de una herramienta como el Rotem. Pero en concreto, las primeras 3 horas yo puedo tratarlo, no tengo que esperar a medir nada, y viene de la mano de la lógica de primero estabilizar el coágulo en el lugar de la herida y detener la acción de la plasmina que se está comiendo lo que yo estoy generando. Vamos a entrar a la segunda dimensión, que es la dimensión de la firmeza. Dijimos que ese ancho que veíamos en el gráfico me indicaba la firmeza que el coágulo tenía. Yo puedo hacer un gradiente continuo desde, si está muy ancho, me sobra reserva hemostática y puede que incluso esté elevando el riesgo de trombosis. Las pacientes embarazadas términa tienen una firmeza que está por arriba de lo normal en pacientes no embarazados. No embarazados o donantes de sangre, y tiene que ver con que el fibrinógeno sube al doble de lo que normalmente tenemos cuando no estamos embarazados. A medida que va cayendo esta firmeza, que es el resultado de la interacción de fibrinógeno y plaqueta,
las chances de sangrado del paciente aumentan, pero no necesariamente implican que yo tengo que corregir al paciente si lo veo flaco. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que están participando del sangrado que no necesariamente es la firmeza. Entonces, adentro de este ancho coágulo que sería el extem, que activa, es un reactivo que activa con reactivo de protrombina, yo tengo otro canal que mide solamente el fibrinógeno, que se llama FibTem. Entonces yo combino en uno la interacción de fibrinógeno y plaquetas y en otro la medición de solamente el fibrinógeno. Esto, que también fue desarrollado por grupos anestesiológicos alemanes en los comienzos de los años 2000, permitió empezar a pensar qué rol ocupaban las plaquetas y qué rol ocupaba el fibrinógeno en el armado de la estructura y la rigidez del coágulo. Cuando yo activo la plaqueta en el ROTEM, la activo por trombina. Esa trombina genera cambios en la plaqueta. El primer cambio, que ustedes ya lo han estudiado en el modelo de la cascada, es que en la superficie de la plaqueta se acomodan los complejos procoagulantes, los complejos protrombínicos, y van a convertir, finalmente, van a dar un estallido de trombina, y la trombina va a convertir fibrinógeno en fibrina. Ese pulpito que yo les decía tiene un poder de multiplicación muy grande. Una sola molécula de trombina multiplica y da 1200 moléculas de fibrina. Entonces, no necesariamente yo tengo que tener 70 o 100% de cantidad de trombina para poder generar una buena cantidad de fibrina. Primera observación. Y hay una dimensión extra, que es que cuando yo activo la plaqueta abre unos ganchos, los vuelve funcionales, que se llaman glicoproteína 2B3A. Cada plaqueta tiene 40.000 receptores de esta glicoproteína. Entonces, cuando se activan las plaquetas, pueden formar puente entre una plaqueta activada y otra, de un puente que está armado por el fibrinógeno. Esto que está acá al medio es fibrinógeno, no fibrina. Entonces, esto constituye una esponja. Es una cosa que tiene más volumen, que tiene más rigidez que solamente el pulpito. Es como que tenemos el pulpito, pero además tenemos una esponja que se arma en la interacción de plaqueta, fibrinógeno-plaqueta. Ya en los primeros años, en el 2006, esta revisión revisaba los primeros 6 años de experimentación de estos grupos austríacos y ellos dicen, generaron algo que le llaman el modelo del cemento y el ladrillo, en donde el cemento es el fibrinógeno y el ladrillo son las plaquetas. Yo puedo mejorar la estructura, la firmeza de mi coágulo teniendo más fibrinógeno. ¿Por qué? Porque yo tengo más chances de conectar dos plaquetas teniendo más cantidad de fibrinógeno. Lo que no puedo hacer es armar una estructura de coágulo adecuada si tengo plaquetas pero no tengo fibrinógeno. Esto es lo que pasa cuando yo repongo plasma y plaquetas. Puedo tener un buen número de plaquetas, pero mi fibrinógeno va hacia abajo. Y como va hacia abajo, pierdo la posibilidad de conectar esas plaquetas. De aquí viene la lógica de empezar a mirar más al fibrinógeno como un elemento importante para darle firmeza. Algo que siempre queremos es valor predictivo positivo, es decir, che, si este valor está mal, ¿le va a pasar algo malo? ¿Va a sangrar? En los preoperatorios de cirugías cardíacas, en los preoperatorios de trasplante hepático incluso, eso no funciona. Uno no puede, ¿por qué? Porque son procedimientos muy complejos, muy largos, en donde van a pasar un montón de cosas. Pero afortunadamente en hemorragia postparto y en trauma hay trabajos que muestran que hay valor predictivo positivo. Este trabajo del 2007 de Charbit, que es un grupo muy grande de maternidades de Francia, que sigue funcionando como grupo de investigación, ellos lo que mostraron, midieron todas las variables de hemostasia una por una, todas las variables, y la única que encontraron
que tenía capacidad de mantenerse separada a lo largo del tiempo y de alguna forma asociarse a la evolución del sangrado era el fibrinógeno. Ellos vieron que si el fibrinógeno era menor a 200 miligramos de cilitro, había un valor predictivo positivo del 100%. O sea, todas esas pacientes iban a evolucionar a hemorragia severa. Mientras que si yo tenía el fibri por arriba de 400, las chances de que se mantuviera sin evolucionar a sangrado severo eran del 80%, del 79%. Con lo cual se empezó a trabajar el concepto de que el fibrinógeno era un elemento importante en hemorragia postparto. Este grupo, que es inglés y trabajan en la zona de Reino Unido, en varias islas también, hicieron lo mismo con laboratorio y con el Rotem, y obtuvieron lo mismo, analogía con valores de Rotem y valores de laboratorio. De ahí vino la idea de los laboratorios comerciales de empujar el concepto de, che, y si mi paciente sangre y yo le doy 3 gramos de fibrinógeno, ¿logro solucionar el problema? Y el grupo de Behring como Pharma, apoyó este estudio en donde ellos no lograron obtener diferencia dándole 2 gramos apenas la paciente empezaba a perder sangre. ¿Por qué no lograron ver diferencias? Porque el nivel de fibrinógeno en ambos grupos terminó siendo similar. Es decir, las causas del sangrado no eran, en la gran mayoría de los casos, suficientemente grandes como para haber afectado la coagulopatía del paciente. Entonces yo tenía una causa de sangrado que no era la coagulopatía. De ahí viene lo que yo les decía al comienzo, de que es tan importante saber qué tengo que tratar como saber qué no tengo que tratar. Porque si yo tengo un paciente que hemostáticamente está bien, yo no debería focalizarme tanto en arreglar su hemostasia como sí focalizarme en tener una contención mecánica de ese sangrado. Este trabajo lo hizo el mismo grupo francés, con un fibrinógeno concentrado elaborado por una empresa estatal francesa, y obtuvieron el mismo resultado. Este grupo ya dijeron, no, nosotros le vamos a dar 3 gramos, no le vamos a dar 2, y lo que obtuvieron es que tampoco podían diferenciar mejora de un grupo al otro. ¿Sí? Porque principalmente no había diferencia entre ambos grupos en el nivel de fibrinógeno. Este grupo australiano, que trabaja mucho en estas guías visuales que a mí me gustan mucho, que es ASCAR, sería el apócope, ellos tienen así como una cartilla para hemorragia posparto, y dicen, bueno, uterotónicos, empecemos con uterotónicos. Si pedimos elementos de laboratorio y el protocolo de transfusión masiva incluye crioprecipitados y pueden ser 10 o 20 unidades, rojos y tranexámicos, son cosas diferentes. Acá no hay 1-1. Y la cantidad de crío la definen de acuerdo al nivel en el que quedó el fibrinógeno de mi paciente. Buscan llevarlo por arriba de 200. Yo, en lo personal, creo que habría que llevarlo por arriba de 300. Pero bueno, por lo menos 200. En el caso del Rotem, lo hacemos de esta manera. Cuando nosotros en el algoritmo visualizamos que tenemos un problema de fibrinógeno, porque el extem está flaco y el fibri está también flaco, nosotros tenemos un objetivo. Nosotros decimos, queremos llegar a 16 milímetros de FibTem. Para que ustedes tengan una guía rápida, esto se multiplica por 20 y uno obtiene más o menos el nivel de fibrinógeno por Claus. O sea que sería un 320. Queremos llegar a 300 miligramos de cilitro. Estamos en 6. 6, si lo multiplico por 2, da 120. Estoy bajo. Le voy a dar, si yo quiero levantar 4 milímetros y uso fibrinógeno concentrado, 25 miligramos kilo. Si uso crío, un crío cada 8 o 10 kilos. Si quiero levantar el doble, es decir,
quiero levantar 8 milímetros, voy a usar el doble de dosis, un crío cada 5 kilos, o fibrinógeno 50 miligramos kilo. En el caso del fibri concentrado, estos grupos trabajan incluso dándole dosis más altas, hasta de 75 o 100 miligramos kilo. Esto les permite reponer cantidad de fibrinógeno que no estamos acostumbrados a ver nosotros. Si nosotros usamos crioprecipitado 1 cada 10 kilos, podemos llevar a levantar más o menos unos 80, 100 miligramos de cilitro, pongámosle. Si yo lo quiero levantar desde casi 0 a 200 o a 300, voy a necesitar en algunos casos incluso usar dosis de hasta un crío cada 5 kilos. Tengo que saber en dónde estoy parado, porque a ciegas no debería darle una doble dosis de crío, porque la gran mayoría de los pacientes no van a tener un problema de fibrinógeno. Entonces, ¿qué pasa si usamos plasma para mejorar firmeza? Este trabajo de una revista de anestesia muy, muy buena, escrito por gente de Austria y de Suiza, empezaron a plantear esto del 1-1-1. ¿Qué hacen? Miden. Dicen, bueno, cuando uno va a donar sangre, le sacan una muestra al momento del brazo. Después, esa sangre va a parar a una bolsa. Esa bolsa grande, donde se contiene la sangre entera, ya tiene una dilución del 13%. ¿Por qué? Porque tiene anticoagulantes y conservantes que lo diluyen un 13%. Cuando de esa bolsa se centrifuga y se separan las partes, si yo las vuelvo a juntar, ya tengo una dilución del 30%, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a mezclar 1-1-1 y le midieron el fibrinógeno. El donante, en general, puede estar por arriba de 300, pero la media, cuando yo mido fibrinógeno en la bolsa que el donante tiene colgada al lado, ya está en 250 de promedio. Y si lo rearmo, teniendo una bolsa de rojo, una bolsa de plasma y una bolsa de plaquetas, me quedo en 190. Piensen que decíamos nosotros que queríamos tener nuestro fibrinógeno de la paciente embarazada por arriba de 200. Entonces ya el elemento que yo le estoy dando, que es plasma, tiene menos de 200. Si eso yo lo tengo que diluir al quinto en el volumen del paciente, termino subiendo solamente 50 miligramos de fibrinógeno por decilitro. Esto hace de que muchas veces, si yo tengo una paciente obstétrica que tiene 400 de fibrinógeno y no tiene un problema de coagulación, pero yo ya le pasé 4 unidades de rojos y por un 1-1-1 le voy a pasar 4 unidades de plasma y le voy a pasar 4 unidades de plaqueta de manera desesperada porque mi paciente está sangrando, lo que yo voy a hacer es diluir los 400 que ella tenía y se los voy a ir bajando a costa de ir dándole un elemento que tiene poco fibrinógeno. Entonces, muchas veces terminamos metiendo a la paciente en la coagulopatía por la dilución en la que la vamos metiendo. Para terminar, porque ya estoy excedido en el tiempo, les hago un repaso rápido de un trabajo de un grupo que fue pionero en Inglaterra. En Reino Unido tienen las guías NICE, las guías NICE, que son guías que establecen costo-efectividad y modelos clínicos de uso de tecnología. Ellos evaluaron estas tecnologías durante 5 años y el hospital este de Liverpool, que es una maternidad de las más grandes de Inglaterra, fue uno de los lugares donde lo hicieron. Ellos empezaron con Rotem solo, rápidamente se dieron cuenta de que no les servía el modelo del PAC, porque ellos empezaron a pensar en que había que darle un elemento que hacía falta. Tenían poca disponibilidad de crío y ellos lo que hicieron fue ser el primer centro en Inglaterra que usó de modo experimental el fibrinógeno concentrado. Este trabajo revisa varios años de acumulado de experiencia, ¿sí? Del 2012 al 2016.
tuvieron 32.647 nacimientos. Una de cada 36 mujeres tuvieron sangrados mayores a 1.500. O sea, solamente el 3%. De ese 3%, el 25%, digamos, una de cada 4, tenían el fibrinógeno bajo. Es decir, una de cada 4 de las que estaban sangrando en consideración. Y, digamos, 12% de esas recibieron fibriconcentra. Compararon contra un grupo previo en el cual usaban PAC de transfusión masiva, plasma, plaquetas y rojos. En general, las que tenían desprendimiento eran las que más afectación de la coagulopatía tenían, ¿sí? Y no había forma, digamos, de predecir cuál tenía afectación de la hemostasia y cuál no. O sea, no había otra variable que medir, digamos, porque uno con la causa del sangrado, el index shock, el exceso de base, con esos indicadores no lograba identificar quién tenía coagulopatía y quién no. Ellos lo que lograron es, bueno, pasar a cero transfusión de plasma, pasar a transfundir menos elementos terapéuticos, menos volumen, casi la mitad de volumen en líquido, y eso hace de que tengan menos sobrecarga circulatoria, los cuales les termina dando menos días en la terapia intensiva y menos sobrecarga y respirador asociado, digamos, ¿sí? Este es un trabajo progresivo de un grupo dedicado, pero que ha sido replicado en muchísimos lugares. En Gales, hoy en día, el Plan Nacional de Gales tiene un modelo muy similar a esto y va en la misma línea. Les ofrezco material de formación. Esto es un curso sobre Rotem de 26 horas. Si no tienen la tecnología, me parece que por ahí va a ser demasiado tiempo innecesario, pero dentro de nuestro blog tienen la posibilidad de filtrar por diferentes escenarios clínicos. Nosotros en el 2020 y en el 2021, gracias a la pandemia en el 2020, logramos armar con la gente de Werfen, que son los dueños de Rotem a nivel mundial, una serie de simposios sobre distintos temas. Les recomiendo las charlas del doctor Gorlinger, que siempre suelen estar al final, que es quien tiene mucho más claro este modelo de tratamiento. Y bueno, y con esto les dejo acá mi WhatsApp, mi mail, y quedo abierto a preguntas, consultas, ideas, comentarios, como para no sentirme tan solo.